Hola chicos, buen día, ¿cómo les va? Lo que vamos a hacer en este pequeño video es corregir la guía número 2 de petróleo. A la guía número 1, que era de introducción, ya con el video, con la devolución del video que ustedes me hacen, quedaría lista. Si tienen alguna duda, yo creo que con eso ya terminamos de evacuar todas las dudas. Lo que hacemos ahora es, con la guía número 2 de petróleo, yo le voy a hacer una devolución con un pequeño video de explicativo de esa guía y después con otro video le voy a pasar cuál es el trabajo práctico que vamos a realizar sobre la guía número 2. Bueno, vamos con las respuestas. Vamos con la pregunta número 1. ¿Qué es un grupo funcional o familia química? Grupo funcional es la partecita más reactiva que tiene un compuesto químico. ¿Que para qué le sirve? Le sirve para reaccionar con otros compuestos y darle así la característica física y química de ese compuesto. Es decir, por ejemplo, si vemos acá, en la familia de los alcoholes, esta sería la familia de los alcoholes, lo vamos a poner con más zoom. Si vemos así, los alcoholes, por ejemplo, todos los alcoholes tienen, para que sean alcoholes tienen que tener OH, que sería el grupo oxidilo en su compuesto. Es decir que todos los alcoholes se caracterizan químicamente porque tienen oxígeno e hidrógeno en sus compuestos. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué sería la familia química? Todos los compuestos químicos que tienen la misma función química, el mismo grupo funcional, pertenecen a la familia. Por ejemplo, yo les puedo hacer así. En el caso de los alcanos, ¿cuál sería el grupo funcional? Como bien lo dice acá, fíjense, en el caso de los alcanos, el grupo funcional sería el enlace carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno y carbono-carbono. O sea, en el caso de los alcanos, el grupo funcional sería enlace simple. En el caso de los alquenos, el grupo funcional sería enlace doble. Y en el caso de los alquinos, el grupo funcional sería enlace triple. Entonces, si yo le digo así, todos los que tienen el enlace triple, ¿cuál es el grupo funcional? El enlace triple. ¿Y a qué familia pertenecen? A los alquinos. Todos los que tienen el enlace simple, carbono-hidrógeno, ¿cuál es el grupo funcional? El enlace simple. ¿Y a qué familia pertenecen? A los alcanos. Entonces quedó claro lo que es el grupo funcional. Es la parte reactiva que tiene un compuesto que le sirve para reaccionar con otros compuestos, que le da la característica física y química particular y que todos los compuestos que tengan ese mismo grupo funcional pertenecen a la misma familia. Por ejemplo, todos los compuestos que tengan este anillo, que después lo vamos a ver, todos los compuestos que tengan así el anillo de benceno, van a pertenecer a la familia del benceno. Otro compuesto, por ejemplo, todos los compuestos que tengan oxígeno entre dos grupos, radical, que después vamos a ver lo que es un radical, radical, oxígeno, radical, es decir, radical, oxígeno, radical, pertenecen, si se fijan bien, pertenecen yo le digo así, la vainillina, que es un compuesto que se encuentra en la naturaleza. ¿Cuál es el grupo funcional? Fíjense. Eso es lo que le da la característica física y química y reactiva a la vainillina. Otro compuesto, otro ejemplo de grupo funcional es el ácido acetil salicílico, que es la aspirina que tomamos nosotros normalmente. La aspirina tiene el grupo carboxilo, fíjense acá, y el grupo éster acá. ¿Quedó claro? Otro ejemplo que tenemos de familia química es el colesterol. El colesterol, fíjense, como la palabra lo dice, ol, todo lo que termina en ol es un alcohol. ¿Y qué es lo que me dice a mí que el colesterol es un alcohol? Aparte de terminar en ol, que tiene el grupo oxidrilo. Es decir, que todos los compuestos que tengan grupo oxidrilo, que tengan así carbono ligado al grupo oxidrilo y terminan en ol, son alcoholes. Otro ejemplo que tenemos de grupo funcional, en este caso es la progesterona, que es la hormona que suprime la ovulación, que es la que tienen las mujeres cuando están embarazadas, en donde tenemos el carbono unido a doble enlace de oxígeno y otro carbono. Esto sería una cetona. Entonces, la otra pregunta dice, ¿cuáles son las teorías que definen la formación del petróleo? Bueno, hay dos teorías. Una que dicen que el petróleo es de origen inorgánico y
Bueno, que los rusos defienden esto, ¿no es cierto?, de origen mineral, pero se desechó, por supuesto. La teoría más aceptada es la de origen orgánico, es decir, que hace mucho tiempo hubo un gran depósito de materia orgánica y después eso se fue cubriendo por diferentes capas de la Tierra. Y dadas circunstancias especiales de temperatura y de presión y de la falta de oxígeno, es en donde allí se forma el petróleo. ¿Quedó claro? Es muy simple, es la teoría orgánica de formación del petróleo. De eso no hay mucho para decir. La otra pregunta dice, ¿qué es el petróleo y cómo se lo puede encontrar? Bueno, el petróleo es un hidrocarburo. ¿Qué significa que sea hidrocarburo? Significa que tiene hidrógeno y carbono. Y además puede tener otros compuestos, como son el oxígeno, el azufre, el nitrógeno e incluso algunas trazas, es decir, muy pequeña cantidad de níquel, hierro y vanadio. Ahora, lo más importante es lo siguiente, ¿cómo se lo puede encontrar? Fíjense en esto. Dicen así, que el gas natural va de carbono 1, o se tiene de un carbono a 4 carbonos. Es decir, que todos los compuestos que tienen 1, 2, 3 y 4 carbonos son estado gaseoso. Todos los compuestos que tienen 5 a 7 carbonos empiezan a ser de estado líquido, es el éter de petróleo. De 5 a 12 carbonos, líquido. De 12 a 16 es el queroseno, estado líquido. Fíjense, de 15, todos los compuestos que tienen 15 a 18 carbonos ya se empiezan a hacer más espesos, es decir, a mayor cantidad de carbono, más espeso. Fíjense, de 20 a 30 la parafina, que ya sería un compuesto sólido, y mayores de 30 el asfalto. Es decir, ¿qué es el petróleo? Es un compuesto que puede ser gaseoso, puede ser líquido o puede ser sólido, de acuerdo a la cantidad de carbonos. De 1 a 4 carbonos gaseosos, de 5 a 20 carbonos se encuentra en estado líquido y más de 20 carbonos se encuentra en estado sólido. La otra pregunta dice, ¿cuáles son los principales países productores de petróleo? Los principales países productores de petróleo son Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, Irán, Irak, China, Canadá, Emiratos Árabes, bueno, Kuwait, etcétera, ¿no es cierto? Y en esta otra diapositiva tenemos cuáles son los principales países consumidores. Fíjense, los principales consumidores son Estados Unidos, China, India, Japón, Rusia, Brasil. Es decir, que en muchas circunstancias los principales países productores de petróleo son los principales países consumidores de petróleo. ¿Quedó claro? Salvo Arabia Saudita, que es un productor por excelencia de petróleo y no es un consumidor de petróleo. Pero lo demás, Estados Unidos produce muchísimo petróleo, pero a su vez consume muchísimo petróleo. China no produce tanto, pero sí consume un montón de petróleo. Lo mismo pasa con India, con Japón, etc. La otra pregunta dice, ¿cómo está compuesto el petróleo y puede variar? Esta pregunta muchas veces ustedes se confunden, sí, yo lo voy a corregir porque está confusa. Es decir, ¿cómo está compuesto el petróleo? El petróleo está compuesto por carbono e hidrógeno. A su vez puede tener, como dice muy bien acá en el libro, fíjese, puede tener elementos como oxígeno, azufre y nitrógeno e incluso algunos metales, trazas, es decir, muy pequeña cantidad, como lo dije en la respuesta anterior, de níquel, hierro y vanadio. Ahora, ¿cómo puede variar el petróleo? Y, como se lo dije en la pregunta anterior, el petróleo, de acuerdo a la cantidad de carbono, puede variar en que sea gaseoso, en que sea líquido o en que sea sólido. Esta pregunta se confunde mucho con la pregunta anterior, que bueno, que sí sería la misma. Ya ahora lo voy a arreglar en la guía. La otra pregunta dice, ¿cómo se puede separar el petróleo y qué producto se obtiene? Bueno, fíjense, esta es una torre de destilación. Es muy simple. En donde acá hay temperatura, ¿no es cierto? Acá hay temperatura. Lo que yo hago es, por aquí ingresa el crudo, el petróleo crudo, y yo le pongo temperatura. Lo primero que se rompe, es decir, lo que se rompe a más baja temperatura serían los gases. Es decir, que yo agarro el petróleo, que es un líquido viscoso, lo pongo a temperatura y lo primero que va a salir van a ser los gases, es decir, aquellos compuestos que tienen entre 1 y 4 carbonos, van a ser los gases. Eso luego yo los enfrío y los recupero. ¿Quedó claro? Después van a salir el material que tiene entre 4 carbonos y 20 carbonos, que serían todos los líquidos. Y por último, cuando yo le pongo mucho más temperatura, empiezo a separar la parte sólida del petróleo, es decir, la que tiene más carbono.
Entonces, ¿cómo separo yo el petróleo? A través de una torre de destilación. ¿Con qué lo hago? Con calor. ¿Qué es lo que primero se rompe y lo que tiene menos carbono? Se rompen los gases y lo recupero. Después se rompen los líquidos y lo vuelvo a recuperar. Y por último me queda la parte sólida de petróleo, que sí necesito mucha energía, mucha temperatura para poder romperla. ¿Qué es el índice de octanaje? El índice de octanaje, como la palabra lo dice, es la cantidad de octanos que tiene la nafta. Perfecto. Entonces nosotros decimos así, que la nafta tiene dos compuestos. El N-heptano, que se denomina heptano ano porque es un alcano. Todos los que tienen terminación ano son alcanos, porque tienen enlace simple, vieron que tienen enlace simple. Y hepta porque tiene 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir que la nafta que tenga todo N-heptano en su composición tiene un índice de octanaje 0, en donde a mí no me sirve porque eso no se puede, no, el auto no puede hacer buena combustión. Entonces esa nafta, yo así la saco de la torre de destilación. Es decir, que la nafta que tenga 100% de isooctano va a tener un índice de octanaje de 100. La nafta que tenga 80% de isooctano va a tener un índice de octanaje de 80%. La nafta que no tenga nada de isooctano y tenga todo en heptano va a tener un índice de octanaje de 0. ¿Para qué me sirve el índice de octanaje? Lo vemos ahora. Fíjense lo siguiente, para esto me sirve el índice de octanaje, es lo que le da la capacidad antidetonante a la nafta. Fíjense, yo les voy a pasar un video después. Este es el pistón de un auto, ¿no es cierto? Este es el pistón de un auto que baja y sube. Aquel pistón baja, aquel pistón sube y comprime la nafta, ¿no es cierto? La comprime el mango. Y cuando está bien arriba, comprimida, la bujía larga una chispa que produce una explosión. Entonces hace que el pistón baje y se mueva ese guañal y se mueve el motor. Después el pistón vuelve a subir y hace lo mismo, ¿no es cierto? Baja, se llena de nafta, sube, se comprime y únicamente la nafta debe explotar cuando la bujía larga la chispa. Si la nafta tiene un índice de octanaje bajo, cuando se comprime en este caso, explota antes, es decir, el pistón no llega a todo el recorrido, llegaría hasta la mitad y ahí baja. Y es lo que se produce un cascabeleo en el auto. Es decir, ¿para qué me sirve el índice de octanaje en la nafta? El índice de octanaje en la nafta me da la capacidad antidetonante. ¿Qué quiere decir con esto? Que la nafta que tenga buen índice de octanaje va a explotar cuando está comprimida al máximo acá y únicamente por la chispa de la bujía. La nafta que tenga bajo índice de octanaje va a explotar antes, va a explotar acá por ejemplo antes, y no va a explotar por la chispa de la bujía, va a explotar por la propia presión de la nafta. Y es lo que me hace a mí que el auto ande mal o que produzca un cascabeleo. La última pregunta dice, ¿qué es la petroquímica y cuáles son sus productos? Bueno, en el libro decía que la petroquímica son fábricas en donde a partir del petróleo o del gas se obtienen distintos compuestos, salvo los lubricantes, que eso se obtienen en las destilerías, como se lo dije recién en YPF. Por ejemplo, nosotros tenemos acá la petroquímica de Río Tercero, donde si ustedes entran a la página van a ver que se obtiene ácido clorhídrico, se obtiene hipoclorito de sodio, después dice que acá se obtiene soda cáustica en solución, y si siguen bajando en la página van a ver el TDI, que esto que está acá, que es disocianato de tolueno 8020, que es el producto con que se hace para hacer colchones. Entonces, bueno, esa es una respuesta fácil en donde ustedes lo pueden sacar de internet. Bueno chicos, espero que les haya quedado la guía número 2 de petróleo. La parte más complicada de esta guía es la parte de grupo funcional, que después les voy a dar unos ejercicios para que lo hagan, y la parte de índice de octanaje. Recuerden lo siguiente, grupo funcional. ¿Qué es grupo funcional? Es esa partecita que tiene un compuesto químico que le da la funcionalidad, como la palabra lo dice. Por ejemplo, todos los compuestos químicos que tengan el grupo oxidrilo son alcoholes. ¿Y pertenecen a qué familia? De los alcoholes. Eso es muy claro. Todos los compuestos que tengan la unión carbono-carbono con enlace simple, que son alcanos. Y químicamente van a tener características similares. Y la otra pregunta que les puede quedar alguna duda es con respecto al índice de octanaje. Se los vuelvo a repetir ahora. ¿Qué es índice de octanaje? Es la cantidad de octanos que tiene la nafta. ¿Quién le pone esa cantidad de octanos? Se le ponen las destilerías, como por ejemplo YPF.
¿Para qué se la ponen? Para que la nafta no explote antes, cuando es comprimida en el pistón, que ya lo van a ver en el video que les mando. Que explote únicamente cuando está bien comprimida y por la acción de la chispa que larga la bujía. Porque si la nafta explota antes, se produce lo que se llama cascabeleo y es una nafta de mala calidad. Seguimos en contacto y les envío en otro video los deberes. Saludos.